Bienvenidos al siguiente capítulo de La Lente de la Roca. Siebrek, el capitán de las trompetas rosadas, se encuentra sumido en una oscura y agobiante depresión. La pérdida de varios de sus valientes compañeros en la última y desgarradora ofensiva dejó una profunda huella en su espíritu. Despojado de su imponente armadura y despreciando el látigo de hierro que alguna vez fue su distintivo, Siebrek vaga sin rumbo fijo, perdido en un mar de pensamientos tormentosos. La tristeza lo lleva a refugiarse en el templo, un lugar de solemnidad y recuerdo donde majestuosas estatuas de sus camaradas caídos se alzan como guardianes silenciosos. Entre esas frías piedras, Siebrek pasa los días y las noches sumergiéndose en un mar de melancolía y nostalgia. Allí encuentra cierta paz, aunque cargada de un pesar que se aferra a su corazón como un oscuro manto. Mientras tanto, Kogan, el capitán de la guardia, ha dado la orden de reorganizar las tropas. Las filas del escuadrón de la guardia interna se ven reducidas a la mitad, pasando de 10 a solo 5 valientes soldados. La alcaldesa, el propio capitán Kogan y otros 3 enanos de gran valía que continúan siendo parte de este selecto grupo. Los 5 restantes se han distribuido entre los otros escuadrones, llevando consigo su invaluable experiencia para compartir con sus hermanos de armas. El entrenamiento se intensifica y cada soldado adquiere conocimientos y habilidades a un ritmo acelerado, preparándose para enfrentar los desafíos venideros. Abuz, el soldado encarcelado desde el episodio anterior, permanece desnudo en su celda, esperando el momento de ser liberado y poder recuperar su armadura. Mientras tanto, el resto de la fortaleza ha logrado renovar su equipamiento, excepto por algunas cantimploras que pronto serán fabricadas y reemplazarán las viejas y gastadas. 2 saqueadores goblins se adentran sigilosamente en el pasillo de entrada. Los agudos ladridos y aullidos de los perros guardianes alertan a los soldados, quienes se apresuran a responder. Como sombras inesperadas, los goblins son interceptados en el angosto pasaje que conduce al agujero donde los cuerpos de los enemigos sin vida son arrojados. Parece como si los goblins conocieran el sombrío destino que les aguarda. Los soldados rodean a sus presas, atrapándolas sin dificultad y poniendo fin a su amenaza. Pero los 2 intrusos no llegan solos. Un tercer goblin saqueador, llamado Estrur, irrumpe en el pasillo con nerviosismo. Sus ojos se han posado en los cadáveres de sus congéneres esparcidos por la entrada y un sentimiento de inquietud se apodera de él. Sin apenas tiempo para reaccionar, se encuentra con Kog, el soldado experimentado que aún sostiene en sus manos la espada de madera de entrenamiento y se ha visto sorprendido solo, en el pasillo, con el intruso. Sin embargo, la destreza de Kog es innegable. Golpe tras golpe, su espada de madera encuentra su objetivo en el cuerpo del goblin, desgarrando su capucha y dejando marcas moradas e instantáneas en su piel verdosa. El goblin, desesperado por defenderse, se esfuerza en contraatacar, pero cada intento es en vano frente a la habilidad del veterano soldado. Durante una implacable persecución, Kog inflige una paliza al goblin sin darle tregua ni oportunidad a recuperarse. Es entonces cuando, en un instante crucial, el capitán de la guardia hace su entrada. Con movimientos rápidos y precisos, atraviesa la cabeza del goblin con su afilada lanza, arrebatándole la vida de una sola estocada. Es evidente que el capitán no puede permitir que Kog disfrute de aquel momento de victoria, ya que sus deberes y responsabilidades como padre también requieren su atención. Lez, el hijo del capitán, se había aventurado en los bosques de la colina aquel día, y la preocupación se refleja en los ojos del valeroso líder. Acompañado por un grupo de soldados, entre ellos Kog, el capitán se apresura a seguir al niño y se asegura de su seguridad. Regañinas y preocupación se entrelazan en sus palabras mientras guía a su hijo de regreso a salvo. Solo después de asegurarse de que Lez está a salvo, el capitán puede permitirse un momento para respirar y observar el final de aquella peligrosa situación. La experiencia ha enseñado una valiosa lección a la fortaleza, y como resultado del incidente con el hijo del capitán, se han instalado trampas jaula al final del pasillo con la esperanza de capturar a cualquier enemigo que se atreva a cruzar esa puerta y amenazar la seguridad de la fortaleza. Además, varios enanos se dedican a entrenar a los 4 perros adultos en combate, potenciando sus aullidos profundos y dotándoles de una mordida más letal. Aquellas fieras criaturas se han convertido en una perfecta armonía para la imponente voz de la montaña. Siebrek se encuentra en un proceso de recuperación gradual, buscando consuelo y distracción en la taberna. Sus pensamientos oscuros y la pesadez de la depresión comienzan a ceder ante la posibilidad de retomar su vida y colaborar nuevamente con la comunidad. Con su mente aún turbia y embotellada, reconoce que encontrar un propósito y sumergirse en el trabajo podía ser la clave de su recuperación. Decide dirigirse en busca de la alcaldesa, con la esperanza de obtener su permiso para retomar sus habilidades como joyero y ofrecer su talento a la comunidad. Antes de asumir el cargo de capitán de las trompetas rosadas, Siebrek era reconocido como un artesano competente en la joyería, pero el paso del tiempo y su inmersión en la oscuridad de la guerra han dejado cierto óxido en sus habilidades. A pesar de ello, la alcaldesa le reserva una estación de trabajo exclusiva para él,
Sabe que la familiaridad de aquellos objetos brillantes y el cuidado minucioso que requiere su elaboración podrían ser un bálsamo para su alma herida. Quizás, al sumergirse nuevamente en la delicada tarea de pulir y engarzar exquisitas joyas, Siebrek encuentre una forma de reconectarse consigo mismo y dejar atrás el pasado. Mientras tanto, la comunidad no descansa. Se acerca el inicio del proyecto final de la Garganta de la Montaña, y para dar el primer paso es necesario despejar la zona de la rampa de entrada, lo cual implica la tala de todos los árboles que yacen en su camino. Los enanos, con sus hachas en mano, se lanzan a la tarea, derribando los robustos troncos. En medio de ese arduo trabajo, uno de los enanos levanta la vista y dirige su atención hacia el otro lado del lago. Sus ojos se encuentran con una escena inesperada. Un majestuoso yak, parte de una manada que deambulaba por los alrededores, ha sufrido un trágico accidente y se ha precipitado por el acantilado, desvaneciéndose en un instante en las aguas cristalinas del lago tras chocar con las afiladas rocas del barranco, destrozando sus dos imponentes cuernos en el proceso. En medio de la profunda melancolía que envuelve a Siebrek, sin motivo aparente que pueda discernir, quizás impulsado por su visita fallida a la alcaldesa, quien inexplicablemente está ausente de su despacho, el ex capitán cae presa de una furia descontrolada. Ansiando desatar su ira contra el primer soldado que se cruce en su camino, emprende un intrépido recorrido por los pasillos, decidido a encontrar un oponente. Es entonces cuando se topa con Zon, el hábil ballestero, y se lanza contra él con un puño en alto, buscando infligir daño. Sin embargo, la resplandeciente armadura de Zon actúa como un escudo impenetrable, y este último responde con una precisa respuesta defensiva, dejando a Siebrek en un estado de inconsciencia. En medio del arrebato de golpes, el infortunio alcanza al gato llamado Atir, que recibe un fuerte impacto de manera accidental. Un enano compasivo acude al auxilio de Siebrek, llevando su cuerpo inerte al recinto hospitalario. Las heridas cubren su cuerpo en un mosaico doloroso. Como castigo por su delito, se le impone una condena de 57 días de prisión. Además, surge la acusación de haber pateado a un pato días atrás, gracias a un par de testigos que lo afirman, añadiendo así un delito más a su historial. Una vez recuperado, Siebrek es trasladado a su nuevo hogar entre rejas. Sin embargo, no es el único ocupante de aquella celda. Compartirá su confinamiento con Lorban, la intrépida lancera condenada a 109 días de encarcelamiento. Su falta consiste en no cumplir las exigencias impuestas por la alcaldesa, quien le ordenó la confección de 3 rodilleras de hierro para la renovación de la guardia interna. Después de todo lo que ha aprendido como soldado, debería comprender que no puede dejar pasar por alto una orden directa, y aquel veredicto se erige como un ejemplo implacable a las consecuencias que aguardan aquellos que desafían la autoridad sin vacilar. Mientras el sol se ocultaba tras las imponentes montañas, un oscuro asalto se avecina a la garganta de la montaña. Los goblins, hordas viles y despiadadas, descendían rápidamente por la colina, con sed de sangre y violencia en sus ojos. La garganta, guardiana de la fortaleza, se preparó para el inevitable enfrentamiento. En el interior del pasillo resonaban las afiladas lanzas dispuestas a atravesar cualquier amenaza que osara cruzar su camino. Los goblins, como era de esperar, cayeron en masa ante el letal asalto de los dientes, encontrando su perdición en el pasillo mortífero. Sin embargo, entre la maraña de cuerpos sin vida, unos pocos goblins lograron superar la muerte inminente y avanzaron hacia la puerta de hierro, solo para ser atrapados por las nuevas y astutas trampas de jaulas instaladas estratégicamente al final del pasillo. Una vez más, la garganta de la montaña estaba bañada de la gloria de la victoria enana, pero algo nuevo había surgido en ese bastión legendario. 2 elegantes rampas emergen desde los pasillos donde los aullidos de los perros resonaban sin cesar, ascendiendo hasta la superficie, cubierta con rejillas. El estruendo de la garganta se expandía ahora por todo el valle. Su clamor resuena y se multiplica al rebotar en las rampas, llevando el sonido hacia el exterior, como si el propio valle se hiciera eco de la furia enana. Los suelos de la entrada habían sido transformados, cubiertos con el brillo del cobre proveniente de las armas goblins derretidas, un recordatorio constante de los ataques pasados y una advertencia silenciosa para aquellos que osaran desafiar la fortaleza. En cada extremo de la entrada, 2 majestuosas estatuas de perros, forjadas de bronce, custodiaban el paso, sus ojos brillaban con un resplandor amenazador. Un tejado en forma de rampa se extiende sobre la entrada, protegiéndola de la inclemencia del tiempo. En lo alto de este tejado, 3 estatuas de bronce representaban a los valientes héroes caídos en batallas pasadas, honrando su sacrificio y recordando a todos los defensores de la fortaleza que su deber era eterno. Era como si el sonido incesante de los perros que brotaba del interior fuera generado por las mismas estatuas, como si su espíritu persistiera en aquel lugar.
Los enanos, empapados en el triunfo de su victoria, se encontraban ahora frente a un dilema: ¿qué hacer con los 3 goblins que habían sido capturados vivos? Los prisioneros, Sang, portador de lanza, Nako, otro habilidoso lancero, y Arstruk, conocido por su destreza en el manejo de mazas contundentes, yacían inmovilizados en las jaulas mirando con ojos llenos de resentimiento a sus captores. Mientras los enanos recogían los restos sangrientos de la masacre, las voces se alzaron en un murmullo lleno de especulación acerca de los destinos de los nuevos prisioneros. La cuestión resonaba en cada rincón de la garganta, provocando una discusión acalorada entre los valientes guerreros. Algunos sostenían que deberían ser ejecutados sin piedad. Argumentaban que su maldad era innata y que la única manera de asegurar su seguridad en la fortaleza era deshacerse de ellos de una vez por todas. Sin embargo, otros enanos, más indulgentes y compasivos, planteaban la posibilidad de interrogar a los prisioneros. Creían que la información que pudieran proporcionar sobre los planes y movimientos de sus congéneres sería invaluable para la guerra. El capitán, en su despacho, escribió un comunicado dirigido a toda la fortaleza. Reflexionando durante un breve instante y observando al vacío con sus ojos penetrantes, escribió, finalmente, que no se decidiría el destino de los prisioneros de forma apresurada. Antes de tomar cualquier decisión, se intentaría extraer toda la información posible de ellos. Si demostraban sinceridad y arrepentimiento, quizás existiera una oportunidad para la redención. Hizo hincapié en que cualquier traición o intento de escapar sería castigado con la más severa de las penas. Sibrek, finalmente, ha cumplido su condena y es liberado sin demora. Después de pasar días tras las rejas, se abría ante él una nueva oportunidad de empezar de nuevo. La vida en prisión había sido diferente a lo que se esperaba. No había sido tan dura como se imaginaba, en parte gracias a las gotas refrescantes que se filtraban por las rejillas de su celda. Aquellas gotas parecían tener un efecto tranquilizador, calmando su espíritu y ayudando en un proceso de mejora. Se esperaba que ese tiempo de reclusión le hubiera servido para reflexionar y mejorar su estado de ánimo. Abajo, en el nivel del magma, se ha comenzado a trabajar en una nueva ubicación de los prisioneros. El primer paso ha sido excavar una sala que alberga 9 carros de metal. A la derecha, una bomba manual se pone en marcha para inundar la habitación con lava. Una vez que está completamente llena, se drena cuidadosamente la lava, dejando los 9 carros llenos del ardiente líquido. Sin embargo, durante la instalación del mecanismo que controla la presa de hierro, por error se ha utilizado un material que se funde con la lava. Mientras se drena la lava, el calor ha derretido el mecanismo rompiendo la presa. Aunque es un descuido que podría haber causado problemas graves, por suerte el drenaje continúa de manera segura, y la lava desaparece revelando a los carros, aparentemente perdidos, aún se encuentran ahí, llenos de lava en su interior. Una vez que la lava había sido drenada por completo de la habitación subterránea, un grupo de enanos se afanaba en trasladar con sumo cuidado los carros repletos de este líquido ardiente hacia el piso superior de la fortaleza. Allí, en lo alto de la pasarela provisional, los carros encontrarían su propósito final. Mientras tanto, los ciudadanos trabajadores, con manos hábiles y miradas llenas de anticipación, se preparaban para el momento crucial. Los primeros 3 carros, símbolos de la transformación inminente, son cuidadosamente posicionados sobre las vías que conducen hacia el lago. Con un ligero empujón coordinado, la lava fluía desde los carros hacia el agua, como una cascada de fuego que se encontraba con la serenidad del lago. En ese momento efímero, un estallido de chispas y destellos danzaron en el aire, mientras la lava se enfriaba y solidificaba rápidamente, transformándose en obsidiana. Una pequeña isla emergió en medio del lago, una joya nacida del intenso abrazo entre el fuego y el agua. Los enanos, maravillados por el espectáculo que ellos mismos habían creado, continuaron su labor. Retiran los carros vacíos y se preparan para repetir el proceso una vez más, asegurándose de que la pequeña isla creciera y se fortaleciera con cada nuevo derrame de lava. Con cada chispeo y cada choque entre elementos opuestos, la isla se expande, su contorno se volvía más definido y su presencia se hacía más imponente. Finalmente llegó el momento culminante. La isla obsidiana se encontraba completa, como una joya perfecta en medio de las aguas serenas. Con una mezcla de orgullo y satisfacción, los enanos se prepararon para separarla de la orilla del lago. Un valiente enano, desafiando el destino con cada paso, llegó hasta la plataforma provisional y retiró el último soporte. Con un estruendo estremecedor, la plataforma se desploma en el agua, generando una ola que se alzó con fuerza y arrastró consigo los lingotes de cobre que aún permanecían en la isla recién formada. Sin embargo, por un milagro fortuito, ningún enano fue arrastrado por la ola destructora. Lorban, tras haber cumplido su condena, es liberado de prisión con premura. Su rostro reflejaba la mezcla de emociones que surgen al experimentar la libertad después de tanto tiempo privado de ella. Mientras tanto, Sibrek, aunque ha logrado superar su oscura etapa de depresión,
sabía que las heridas internas nunca desaparecerían por completo. Ya no era el valioso soldado que una vez fue, pero había encontrado un nuevo propósito en su vida. Decidió que contribuiría como un ciudadano más, aportando su labor y experiencia para la mejora constante de la fortaleza. Mientras la fortaleza enana se movía con su ritmo constante, el capitán de la guardia, abrumado por una serie de denuncias contra Eaton, una experta herbolaria enana, se encontraba en una encrucijada. Los ataques violentos a varios enanos habían pasado desapercibidos mientras la atención de la comunidad se enfocaba en la construcción de la nueva isla del lago. Con celeridad, el capitán busca y lleva a Eaton para ser interrogada. Bajo la presión del interrogatorio, Eaton finalmente confiesa sus actos. La sentencia fue dictada y se le impuso una condena de 85 días en prisión. Kumil, el soldado encargado de arrestarla, se encuentra cara a cara con Eaton, quien se resiste a ser aprendida. Movido por el deber y portando sus guanteletes de hierro, Kumil responde con una serie de puñetazos, impactando en el abdomen, el cuello y finalmente en la mejilla, sin poder controlar la fuerza de sus golpes. El impacto en la mejilla de Eaton resulta desastroso, provocando una fractura que lo dejó sin poder respirar. Consciente de la gravedad de la situación, Eaton corre hacia el hospital, buscando desesperadamente ayuda médica. Sin embargo, el tiempo no está de su lado y llega demasiado tarde. Los guanteletes de hierro habían destrozado el tabique nasal, impidiéndole respirar, y muere poco después de ingresar al hospital. La violencia desatada por Kumil pasó desapercibida por la comunidad. La situación se veía eclipsada por la trágica muerte de Eaton. A pesar de que Eaton sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus acciones, había elegido desafiar a un experimentado soldado de la Guardia Interna. Con respeto y consideración, una tumba fue construida y una lápida ha sido colocada sobre ella, portando un epitafio que recordaría a Eaton y su legado en la fortaleza. Los perros de la garganta de la montaña, una vez cachorros juguetones, han crecido hasta convertirse en imponentes bestias de guerra. Los entrenadores han dedicado incansables horas a moldear su naturaleza feroz y su instinto de protección hacia la fortaleza enana. Nunca antes la garganta había resonado con una voz tan imponente. El aullido de los perros se eleva en el aire envuelto de una combinación de ferocidad y determinación. Su rugido se propaga a lo largo del valle, desafiando a cualquier enemigo que se atreva a acercarse a la fortaleza. El ejército de goblins se reúne una vez más para enfrentarse a los valientes defensores de la lente. Sin embargo, esta vez la horda está liderada por dos terroríficas tortugas demonio de 3 ojos, de tamaño colosal, y cubiertas de escamas esmeralda, Smunstu y Nekptho, que se destacan por su resistencia y su capacidad para arrasar con todo a su paso. Mientras el ejército goblin avanza hacia la entrada de la montaña, Nekptho se adelanta en el pasillo. Sin embargo, para su desgracia, una trampa atraviesa su cabeza y acaba con su vida de inmediato. A pesar de esta pérdida, el ejército goblin prosigue su avance, pero se encuentra con las poderosas defensas de la montaña, los afilados dientes de la garganta que los masacran como siempre. Mientras tanto, en la entrada de la montaña, Smunstu, el otro demonio, busca el origen de los aullidos provenientes de los perros guardianes del interior. Con una fuerza sobrenatural, arranca las rejillas del suelo, y con embestidas brutales derriba las estatuas de bronce. Finalmente llega al pasillo donde los goblins están siendo aniquilados por las trampas, pero avanza sin problemas, esquivándolas con destreza. Smunstu continúa avanzando hasta llegar al final del pasillo, golpeando con furia la puerta de hierro que le impide el paso. Los valientes soldados se preparan para enfrentar al demonio. Para este momento los goblins huyen en desbandada, y con gran valor los soldados abren la puerta y se encuentran cara a cara con el demonio. En un arduo combate los enanos luchan valientemente y finalmente logran derrotar al demonio. Nish, un soldado novato, ha dado el golpe final de la bestia con su látigo de hierro, heredado por Sibrek, y marca su primera muerte notable en su lista. A ambos lados del pasillo se han construido escaleras que conducen a un piso superior donde se encuentra una sala de interrogatorios, con un suelo de cristal que permite ver el agua cristalina que fluye en la reserva de la garganta. A través de la escalera central se asciende a un islote donde se ha construido una pequeña plataforma de cristal sobre el agua, a 2 niveles de altura, destinada a albergar a los prisioneros goblins encerrados en jaulas. Los prisioneros sufren las inclemencias de la naturaleza, fuertes vientos, lluvias torrenciales y relámpagos que minan su moral y los hacen más susceptibles a los interrogatorios. En los albores de los tiempos, mucho antes de la Era Común, algunos demonios lograron escapar del submundo,
el más profundo reino de la Tierra, y emergieron a la superficie, forjando sus propias civilizaciones compuestas por goblins y otras criaturas. Siendo una raza demoníaca y maligna, los goblins carecían del sentido ético propio de las demás razas de aquel vasto mundo. No contaban con un sistema centralizado de justicia, cárceles ni castigos establecidos, dejando que los altercados se resolvieran entre las partes involucradas. Encontraban aceptables actos atroces como la tortura de animales, el sacrificio y la ruptura de juramentos, lo que los convertía en seres despreciados, no solo por los enanos, sino por todas las razas que habitan el mundo. La alcaldesa y su esposo Kogan esperan en la sala de interrogatorios sumidos en un ambiente opresivo y oscuro. Enfrentarse a los goblins era como sumergirse en un abismo de maldad y traición. Sabían que para proteger la fortaleza y ganar la guerra, debían adentrarse en su retorcida mente y extraer la verdad. Uno a uno, los prisioneros goblins eran sometidos a un interrogatorio implacable. La alcaldesa y su esposo Kogan se alternaban en las preguntas, empujando a los goblins hasta el límite de su resistencia. La clave estaba en romper su voluntad, desgastar su determinación. A medida que aumentaba la presión, se podía sentir como la verdad se acercaba cada vez más a la superficie. Los dos primeros prisioneros goblins no aportaron mucho, pero el tercero, al borde del agotamiento y la desesperación, susurró un nombre: Nissa. El goblin, dominado por el miedo y la certeza de que sus secretos serían revelados, comenzó a soltar más detalles. Durante mucho tiempo los goblins han vivido bajo el dominio del demonio jefe llamado Nissa, quien ha ejercido un control estricto sobre la civilización goblin. Aunque al principio el demonio pudo haber proporcionado protección y ciertos beneficios, con el tiempo se volvió cada vez más tiránico y explotador. Bajo su liderazgo, los goblins sufrieron una grave escasez de alimentos y recursos básicos. La alcaldesa, en su reveladora sesión de interrogatorios, descubre que la traición y el resentimiento que anida entre los goblins hacia su amo Nissa puede ser decisivo. Pero el giro en la trama es aún más intrigante. La alcaldesa, con su aguda inteligencia, saca a reducir la información que cambia por completo el panorama. Ha descubierto que Nissa ha convertido su antigua fortaleza, Globetmute, un símbolo de poder y grandeza que les fue arrebatado, es el hogar de su cruel enemigo. Una mezcla de indignación y deseo de recuperar lo que les pertenece se apodera de ella. La alcaldesa, consciente de la chispa de rebelión que arde en los corazones de los goblins, comprende que la clave para recuperar su fortaleza pasa por Nissa. El ejército se encuentra en plena preparación para el asalto. Su objetivo es infundir temor en los goblins que han hecho su nido en la antigua fortaleza y forzarlos a abandonarla, pero no sin antes traicionar a su líder y entregarlo en bandeja de plata. Conscientes de que no pierden nada en intentarlo, deciden arriesgarse, ya que siempre quedará el orgullo de haber peleado la última batalla con honor si sale mal. El aire se impregna de valentía mientras el ejército parte hacia su última misión. Poco tiempo después, el ejército enano regresa triunfante a la fortaleza. No fue necesario luchar, pues la ambición y el odio que los súbditos de Nissa sentían hacia él los llevaron a traicionarlo sin vacilar. Entregaron la fortaleza y al demonio a los enanos, quienes ejecutaron a Nissa junto a sus más cercanos generales, cerrando así el círculo de venganza. Además, la liberación de una gran cantidad de ciudadanos llenó los pasillos con alrededor de 200 enanos. La fortaleza renació bajo el dominio de la lente de la roca, irradiando nueva vida y esperanza. Muchos ciudadanos decidieron mudarse a la antigua fortaleza para ayudar a restaurarla y convertirla de nuevo en su hogar. Sin embargo, otros optaron por quedarse por diversas razones. La más importante de todas era que muchos de ellos nunca habían conocido Globetmute, y la garganta siempre sería su hogar. Allí habían construido vínculos inquebrantables y forjado recuerdos imborrables que los atan a ese lugar mágico y lleno de significado. Así, en medio de la reconstrucción y el renacer de la fortaleza, aquellos que decidieron quedarse se convirtieron en los guardianes de la historia y la tradición, perpetuando el espíritu de la garganta en cada piedra y cada susurro del viento. Gracias por ver la serie, espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Bye.